Agradecemos la presencia y disposición de nuestros expositores. Claudio Aracena, máster en Tecnologías de la Información y máster en Administración en Tecnologías de la Información de la Universidad de Sydney, científico de datos y docente en el GovLab UAI, y George Vega, PhD en Estadística Computacional de la University of Southern California. Es investigador y programador del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad of Southern California en Estados Unidos. Ha trabajado como analista en la Superintendencia de Pensiones y en Mideplan. También es docente del GovLab UAI. De esta forma vamos a dar inicio al taller Herramientas y casos de evaluación de proyectos de ciencia de datos. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento y nuestros expositores van a responderlas al final del taller. Quienes puedan, los invitamos a prender sus cámaras y también prender sus micrófonos para esa última instancia, en caso de que quieran hacer una intervención de manera oral. Adelante, Claudio y George. Muchas gracias, Gabriela. Denme un segundo para compartir la PPT. Mientras comparten la PPT, tenemos personas de Perú, de Viña del Mar, así que quienes quieran no sé qué otra decirnos de dónde cosa, son. pero en el fondo es un poco que hagan estas vueltas. Ahora sí, ¿se escucha bien? Ya, perfecto. Bienvenidos y bienvenidas. La charla de hoy que vamos a conversar, a compartir con George es sobre herramientas y casos de evaluación de proyectos de ciencia de datos. Básicamente, la idea es dar una perspectiva de cerrar el ciclo de los proyectos de ciencia de datos. En la otra charla ustedes pudieron ver que habían charlas de formulación del proyecto de ciencia de datos, habían charlas sobre cómo construir estos proyectos, cómo implementarlos, y ahora la idea es un poco ver el último parte del loop, que es evaluarlo, y después evaluar el impacto que tiene ese proyecto, ¿ya? Entonces, bueno, ya nos he presentado, yo soy Claudio Aracena, investigador asociado del GovLab UAI, y George Vega, que ahora es profesor asistente de la Universidad de Utah. De hecho se cambió hace poco de trabajo, ya no está en la USC, pero nos acompaña desde Utah, de Salt Lake City. Así que vamos a comenzar primero con la agenda. Vamos a ver primero lo que es la ciencia de datos, a qué nos referimos básicamente con la ciencia de datos, cómo se diferencia un poco de la otra área. Vamos pues a tocar un poco sobre evaluación de impacto. La evaluación de impacto también otra área que tiene larga data, y ahí George nos va a explicar, que obviamente es un poco más su campo, de qué es lo que significa, a qué abarca esto para un proyecto, ya sea ciencia de datos u otro tipo de proyecto. Y lo que después vamos a ver, que va a ser la parte gruesa de la charla, va a ser un caso de estudio que es de sesión escolar en Guatemala, donde vamos a ver unos estudios que se realizaron con datos de Guatemala y Honduras para la creación de los modelos, pero posteriormente para la evaluación de impacto de estos modelos se utilizó solamente un caso en Guatemala, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar acerca del curso que con George vamos a impartir este año, a final de año, para que ustedes tengan los detalles también. Entonces, partiendo por ciencia de datos, esta mirada que nosotros damos de ciencia de datos es bastante amplia y de alguna forma le va a hacer sentido con otras áreas, otras disciplinas, pero creemos que abarca el sentido integral de lo que es la ciencia de datos. Entonces, nosotros decimos que ciencia de datos básicamente es pasar de datos a información. ¿Qué son los datos? Básicamente son hechos, eventos, transacciones que son registradas, ya sean bases de datos, en sistemas operacionales, etcétera, que están básicamente siendo recolectados para algún propósito dentro de su organización, dentro de su sistema, etc. Básicamente esto es un conjunto crudo ya de estos hechos, no está siendo procesado, no está siendo analizado. Por otra parte, información, ya van a ser estos datos que han sido analizados, que son procesados, que permiten entender lo que está ocurriendo dentro de esos datos, también permite interpretarlo, y posteriormente que nosotros podamos tomar una decisión en base a ese análisis que realizamos. Entre medio va a haber un proceso que va a consistir en distintas herramientas que nos van a permitir pasar de estos datos a la información. Y eso es lo que nosotros consideramos ciencia de datos. Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, este concepto es bastante amplio, muchas disciplinas realizan este mismo proceso, pero creemos que es una forma integral de mirar la ciencia de datos para que se logre entender el concepto en sí.
La ciencia de datos también va asociada con otros grandes términos que ustedes pueden escuchar hoy en día, como son la inteligencia artificial y el Big Data. Si bien se relacionan, no son exactamente lo mismo, pero obviamente hay bordes en donde se tocan. Por ejemplo, la inteligencia artificial es querer darle inteligencia, de alguna forma simular inteligencia en las máquinas, en los computadores, para resolver problemas. Eso es lo que queremos hacer. Ahí podemos ver distintos tipos de problemas, como en la robótica, que tratamos de alguna forma simular esa inteligencia para resolver problemas. Y por otra parte tenemos Big Data, que en realidad nosotros queremos es trabajar con grandes volúmenes de datos. Y ahí vamos a necesitar arquitecturas específicas para poder realizar esos procesos. Obviamente dentro de estos grandes términos van a haber puntos donde se chocan, donde se juntan, pero para que quede claro que de alguna forma son distintos, ¿ya? Machine Learning lo marcamos porque también es un concepto bastante general, que es una forma de inteligencia, de alguna forma más chico que la inteligencia artificial, que es una forma de generar inteligencia en computadores, donde a través de experiencia, a través de datos, nosotros le otorgamos una capacidad de alguna forma, predecir o de generar análisis valiosos a partir de esos datos que ya existen, a partir de la experiencia, ¿ya? Y dentro de Machine Learning está Deep Learning, que ya es algo mucho más particular que solamente relacionado a las redes neuronales profundas, ¿ya? Solamente esto como introducción, y ahora los dejo con George, que nos va a explicar el concepto de evaluación de impacto. Gracias, Claudio. La evaluación de impacto tiene una tradición bien larga ahora. Se ve mucho en lo que en economía, hay mucha tradición de eso, pero también está en el área de la salud con los experimentos. Una definición que podemos ver del portal de evaluación del BID es que la evaluación de impacto evalúa los cambios y los resultados de desarrollo que son causados por un determinado proyecto, programa o política. Las evaluaciones de impacto se basan en un conjunto de métodos experimentales y cuasi experimentales. Y esto es una herramienta muy importante que en Chile al menos, y yo sé que bastante en América Latina, se ha estado utilizando mucho para hacer la evaluación de políticas públicas en general. Siguiente diapositiva. En el caso de la ciencia de datos, podríamos considerar que puede ser un poco distinto en cuanto al tipo de proyecto que se está evaluando. Y más aún si es que lo podemos compartir con Claudio. Acá llevamos un tiempo haciendo una revisión de literatura, buscando casos en los cuales se haya hecho evaluación de impacto en proyectos de ciencia de datos, y la verdad es que tampoco existe mucho. Y por lo mismo hemos comenzado a tratar de armar algo así como una especie de marco teórico sobre el cual podríamos actuar para poder llevar esto a cabo. Entonces, cuando hablamos de evaluación de impacto en ciencia de datos, hay varias cosas que hay que considerar. Primero, si qué proyecto maximiza el impacto, ¿no? Porque muchas veces tenemos varias alternativas. También hay que considerar cómo reaccionan los individuos y si es que está generando impacto alguno. Entonces, por ejemplo, acá puede ser que tenemos dos proyectos tienen distintos modelos de machine learning, de lo que sea, y una cosa es preguntarse, digamos, más allá de qué tan preciso es el modelo en calidad de predicción, podría ser qué tan grande es el impacto que está generando en la población, qué tanto está aumentando, por ejemplo, no sé, por decir algo, las visitas al sitio web, el uso de este servicio del gobierno, etcétera, etcétera. Y ambos pueden tener distintos costos asociados. Y respecto a la variable de resultado, uno tiene que siempre considerar también, más allá, digamos, de nuevo de lo que tiene que ver con la precisión de la calidad del modelo, considerar, por ejemplo, los factores externos que afectan la variable de resultado, el ambiente, cosas así, y también el componente humano, o sea, quién recibe y quién implementa. En cuanto a, por ejemplo, hay algunos proyectos, como ustedes verán, en los cuales se ha desarrollado un software que es para detección temprana digamos, de lo que se llama los dropouts, cuando los estudiantes dejan de ir a la escuela, y eso simplemente después lo utilizan funcionarios, miembros de la escuela, digamos, funcionarios públicos. Entonces serían los que estarían implementando, llevando a cabo el proyecto, pero al mismo tiempo quien recibe es otra persona. Entonces el impacto final depende de ambos. Entonces no es solamente una cosa de qué tan bueno, si el modelo es bueno o no, prediciendo si es que los alumnos van a dejar de ir a la escuela o no. Entonces, para eso ahora vamos a ver un caso de deserción escolar, de prevención de deserción escolar en Guatemala. Claudio, tú sigues ahora, ¿no? Sí, gracias, George. Bueno, aquí simplemente mencionar que
están estos dos estudios que ustedes los pueden encontrar en los links que va a postear Kim ahora, que básicamente se basan en dos papers, uno con respecto a los modelos que se generaron, es decir, la primera parte que mencionaba George, las primeras cajitas, por así decirlo, y luego está la segunda parte que sería la evaluación de impacto de estos mismos proyectos, ¿ya? Bueno, primero, comenzar con el problema. Siempre es importante preguntarse sobre el problema que estamos hablando, definirlo, entenderlo bien, para generar un modelo. Esto se tocó en detalle en otras charlas de esta feria de ciencia de datos, pero no está de más siempre mencionarlo cada vez que uno habla sobre un proyecto en particular. En este caso, la definición del problema viene con respecto a la deserción escolar, lo que mencionaba George, los dropouts de la escuela. Básicamente es un tema preocupante en Latinoamérica, bueno, en el mundo en general, pero en Latinoamérica tenemos altas tasas de dropout, y a pesar de que existen distintas investigaciones para poder combatir este suceso, lamentablemente los recursos no son infinitos y nosotros tenemos que priorizar. Entonces nosotros tenemos que ver dónde focalizamos estos recursos y estos programas que ya existen para que el impacto sea el mayor posible. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros queremos es encontrar estas personas que de alguna forma va a ser probable que ellos deserten, y para eso generar un modelo Machine Learning que nos ayude a predecir este suceso, nos podría ayudar de alguna forma a modificar nuestras políticas, o a focalizar nuestras políticas, y así tener un mayor impacto. Este estudio, el que les menciono de primera forma, se realizó con datos administrativos de Guatemala y Honduras, pero posteriormente la evaluación de impacto solamente fue en Guatemala. Y aquí se muestra primero las tasas de deserción que existen en distintos periodos de la escuela, primero pasando de la primaria a la secundaria menor. En realidad yo no sé cómo muy bien el sistema en Guatemala, pero lo que entiendo es que existe una primaria, una secundaria menor y una secundaria mayor. Entonces, básicamente, ese primer paso, esa primera transición tiene un 24% de deserción. El siguiente, dentro de la secundaria menor, tiene un 18%, y posteriormente, cuando ya se pasa desde la secundaria menor a la secundaria mayor, existe un alto porcentaje de deserción de 32% de deserción. Entonces, este estudio que les menciono básicamente trata de generar estos modelos de predicción de deserción escolar. Y primero parte estudiando dice, vamos a generar tres modelos. Primero, un modelo que solamente va a considerar variables individuales, variables del estudiante, y aquí podemos encontrar el sexo, la edad, su lengua materna, si es que trabaja, si es que ayuda en el trabajo doméstico, etc. ¿Ya? Entonces son variables que están relacionadas al estudiante. Y con eso se genera un primer modelo de predicción utilizando un modelo de probabilidad lineal. Básicamente no me voy a meter en los detalles técnicos, pero utilizando todas estas variables nosotros vamos a dar el outcome de si esta persona va a desertar o no va a desertar. Esto se va a calcular de un año a otro, es decir, con los datos de un año voy a predecir si es que el siguiente año este estudiante va a desertar o no va a desertar. Luego un segundo modelo se genera, que es utilizando las mismas variables que ya habíamos visto anteriormente, las variables individuales, vamos a agregarle más variables a este modelo, y estas variables van a ser de hogar, es decir, por ejemplo, el máximo nivel educacional de los padres, si alguien ayuda al estudiante con su tarea, el índice de calidad del hogar, por así decirlo, si es que existe electricidad, si es que hay computadores, etc. ¿Ya? Variables que me van a ayudar de alguna forma a predecir mejor si es que un estudiante va a desertar o no. Hasta el momento no sabemos si es mejor o no, pero yo les anticipo que va a ser mejor. Y un tercer modelo, que aparte de mezclar las variables individuales y del hogar, también tiene unas variables más externas que son con respecto a la escuela. ¿Ya? Si la escuela básicamente es de buena calidad, cómo es el ranking de la escuela, etc. Y también si existen incentivos para esa escuela para que no exista deserción escolar. Entonces, todos estos modelos lo voy a utilizar para predecir posteriormente la deserción escolar en estos datos que tengo administrativos de Guatemala y Honduras. ¿Ya? También, como les mencionábamos, existen otras charlas que estuvieron focalizadas en generar este modelo, pero como nosotros nos vamos a focalizar en evaluación, vamos a empezar inmediatamente a decir cómo vamos a evaluar ese modelo. Imaginemos que alguien generó este modelo, una empresa o una organización, dijo, aquí están los modelos y estos son los datos que me dieron. Yo después tengo que, de alguna forma, decir, ¿cómo voy a evaluar ese modelo que me entregaron? ¿Cómo puedo preguntarme si es que está funcionando de buena forma? Y una de las métricas más simples que uno puede empezar a utilizar, primero es una matriz de confusión, donde yo voy a comparar las predicciones, y aquí voy a utilizar el puntero,
tengo por un lado las predicciones de si un estudiante deserta o no deserta. Es decir, mi modelo, ya sea cualquiera de los tres, va a decir este estudiante va a desertar o no va a desertar. Pero después yo tengo que comparar eso, ese resultado, con respecto a la realidad, con respecto a lo que efectivamente pasó. Entonces aquí tengo que en la realidad el estudiante o va a desertar o no va a desertar. Entonces, comparando las predicciones con la realidad, yo puedo empezar a encontrar si es que el modelo está acertando la realidad o no está acertando. Y aquí es donde vemos que se producen 4 cajas dentro de esta matriz de confusión. Si la predicción dice que va a desertar y efectivamente deserta, nosotros consideramos que eso se llama verdadero positivo. Si se dan cuenta, digo verdadero positivo, no diciendo que desertar es positivo, sino que básicamente está en la variable de interés. Yo quiero predecir que un estudiante va a desertar, por eso se llama positivo, porque es nuestra variable de interés, es lo que queremos detectar. ¿Ya? Entonces, cuando la predicción se dice que deserta, y efectivamente deserta, entonces estamos frente a un caso de verdadero positivo. Por el otro lado, si mi modelo dice no va a desertar, y después veo en la realidad y no desertó el estudiante, entonces nos encontramos frente a un caso de verdadero negativo. Pero la otra caja, básicamente donde encontramos errores, vamos a ver que hay 2 tipos de errores. Primero, cuando el modelo dice va a desertar, pero finalmente no deserta ese estudiante. Y en este caso, decimos que es un falso positivo. Es decir, yo dije que iba a desertar, la variable de interés que es positiva, que va a desertar, pero es falsamente positiva. Es decir, miramos la realidad y vemos que es falsa. Y por otra parte, nuestro modelo puede decir no va a desertar, pero después miro la realidad y efectivamente ese estudiante deserta. Y eso sería un falso negativo. ¿Ya? Estos números básicamente son conteos. O sea, si yo tengo una lista de estudiantes en donde estoy prediciendo si es que va a desertar o no va a desertar, yo voy sumándole a, básicamente a cada cajita cuándo es un verdadero positivo, cuándo es un verdadero negativo, cuándo es un falso positivo, cuándo es un falso negativo. Lo que me va a dar básicamente valores dentro de estas cajitas. Si bien eso es útil, nos da información, tal vez lo que nosotros necesitamos y que realmente se usa en la literatura y también para evaluar modelos es tener proporciones de esto, ya que nos va a indicar de alguna forma cómo están funcionando los modelos que yo estoy generando. Y aquí las métricas para que se usaron en este estudio, hay otras métricas, pero estas las consideramos que también son adecuadas para evaluar modelos. Está la sensibilidad y la especificidad, y aquí vamos a definir estas 2 métricas, donde primero vemos que primero la métrica de sensibilidad y especificidad la quiero recalcar porque también se ocupa harto en salud, para la gente que es de salud probablemente ya haya escuchado estas métricas, pero se refiere primero la sensibilidad a que cuántos objetos relevantes se seleccionaron, básicamente cuántos objetos positivos, o sea, en este caso de deserción, por así decirlo, yo le acerto a esa deserción, los divido con respecto al total de gente que finalmente deserta, ¿ya? Que es los casos positivos. Entonces, básicamente esta métrica me está dando una proporción de efectivamente a cuántos desertores yo estoy prediciendo correctamente, o sea, yo estoy abarcando, ¿ya? Entonces, esta métrica me da esa proporción. Y por el otro lado, yo tengo como el complementario, por así decirlo, donde tengo cuántos elementos negativos se identificaron como negativos, es decir, cuántos no desertores finalmente se identifican como no desertores, ¿ya? Entonces, de aquí del total de no desertores, yo aquí tengo los que se identificaron como no desertores. Entonces, si se dan cuenta, estas métricas son de alguna forma, yo quisiera que en algún momento estas 2 métricas fueran 100%, o sea, que totalmente identifica los negativos y totalmente identifica los positivos, pero en la realidad los modelos mucho más complejos y no siempre se puede realizar. En este estudio en particular, utilizaron 1 menos la especificidad, que básicamente es una tasa de falsos positivos, ¿ya? Es decir, yo estoy viendo cuánto me estoy equivocando, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esto lo hicieron con fines prácticos para mostrarles posteriormente, y lo voy a mostrar el gráfico, de cómo cómo funcionan estos modelos y cómo se distribuye entre la tasa de falsos positivos con respecto a la sensibilidad. Entonces, acá vemos este gráfico que les mencionaba anteriormente, donde se genera primero una curva ROC, que es simplemente graficar la sensibilidad en este eje, en el eje Y, en el eje vertical, con respecto a 1 menos la especificidad o la tasa de falsos positivos, que va a estar en el eje horizontal. Y luego yo empiezo a graficar lo que mi modelo me empieza a dar, ¿ya? Entonces, en este gráfico, yo les quiero mostrar básicamente como todo el espectro de los resultados que me puede dar mi modelo, y vemos que primero tenemos una línea una línea diagonal, que básicamente esto va a indicar un modelo que es totalmente aleatorio,
¿ya? Es decir, que su predicción básicamente fue con una moneda, ¿ya? Entonces, esto es lo que está haciendo este modelo. Y después yo empiezo a compararlo con respecto a los modelos que generamos. Tenemos el modelo 1, el modelo 2 y el modelo 3. Entonces vemos que el modelo 1 está mucho más cercano a esta línea de aleatoriedad que fue como tirando una moneda, y eso lo hace peor modelo. Es decir, nosotros queremos llegar lo más cercano a este punto de acá, donde hay 0% de tasa de falsos positivos y la mayor cantidad de sensibilidad. ¿Ya? Aquí quiero llegar. Entonces, mientras más cercano está esta línea diagonal, es peor mi modelo. Y vemos que el modelo 1, que son solamente con variables individuales, se comporta de peor forma que con respecto a un modelo que incluye variables de hogar, pero si se dan cuenta, es bastante cercano. Y hay un salto bastante grande, por así decirlo, dentro de los resultados del modelo, cuando agregamos variables de escuela. ¿Ya? Esto no, obviamente nosotros podríamos, no podemos llegar a hacer conclusiones tan fuertes de decir como que la escuela influye mucho, porque no es un análisis causal, solamente estamos viendo análisis de correlaciones, ¿ya? Para que se tenga claro de que es solamente cómo mi modelo está prediciendo dado esas variables. ¿Ya? Y finalmente este estudio llega a números finales, por así decirlo, cuando uno puede medir esto, tanto ya sea en datos de entrenamiento, es decir, datos que yo utilicé para entrenar mis modelos, vemos que alcanzamos una sensibilidad de cerca de 81% y una tasa de falso positivo cerca del 21%. Pero luego, si nosotros vemos que estas mismas métricas se miden dentro de datos de fuera de muestra o datos de prueba, es decir, que no fueron utilizados para entrenar mi modelo, vemos que estas métricas bajan, ¿ya? Es decir, la sensibilidad ahora es alrededor del 70% y la tasa de falso positivo aumenta a cerca de un 25%. ¿Ya? Entonces, este hecho también es súper común que ocurra en los modelos, donde obviamente si yo estoy entrenando un modelo con ciertos datos y luego yo pruebo sobre esos datos, voy a obtener métricas mejores, mayores, que si respecto lo hubiera probado en datos que no ha visto mi modelo. ¿Ya? Y esto sería como lo más cercano a la realidad, porque posteriormente, cuando yo implemente mi modelo en la realidad, cuando haga un proyecto con estos modelos, estos números van a ser más cercanos a lo que yo voy a ver en la realidad, y no estos números de acá. ¿Ya? Entonces también uno tiene que tener en consideración esos alcances cuando uno está implementando estos proyectos en la realidad. Ahora vamos a ver cómo se utilizaron estos modelos, porque obviamente aquí vemos una relación de, claro, funcionaron de tal forma, pero una cosa es que funcionen en el laboratorio, por así decirlo, y hasta este punto ha sido todo laboratorio, y otra cosa es que funcionen en un proyecto en la realidad. Y eso es lo que les va a comentar George. Claro, a raíz de esto nace un programa nacional que se llama Estrategia Nacional para la Transición Exitosa, ENTRE. Este es un sistema de alerta temprana de abandono escolar que no es el primero en su clase, existen en Estados Unidos y en países europeos. Pero la diferencia de esto es que esto lo aplicaron a escala nacional y al mismo tiempo pudieron hacer un experimento de esto, que es algo muy valioso, no es muy común esto. Y lo otro bueno es que es bastante costo efectivo. Según los autores, el costo de este programa fue alrededor de $3 por estudiante. Fue la siguiente. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, no hay mucha evidencia de qué tan efectivos son estos programas reduciendo la deserción escolar. Así que este estudio viene digamos, a suplir un poco esa falta. La manera en que se hizo esto fue lo que se conoce como un randomized control trial, una prueba, digamos, con grupos de control y tratados aleatorios, en donde se asignaron 4 grupos distintos, con 3 distintos tipos de tratamiento. Primero, un grupo de control, que quiere decir que un grupo de escuela, en este caso 1000 escuelas, no se le dio ningún tipo de tratamiento, no se les pasó ninguna información, no se les pasó este modelo en particular, pero después de otros 3 grupos hacen combinaciones. El primer tratamiento es solamente un manual de entrenamiento, un manual y un entrenamiento que se hace durante medio día y se le hace a 3 de los grupos, solo una vez, la primera vez, y eso va junto con una carta del ministro de Educación explicando la importancia de disminuir la deserción escolar. Después, un segundo tratamiento fue pasarle a la escuela una lista con los alumnos de sexto que están con riesgo de deserción escolar, al comienzo del experimento, una vez, y eso lo recibieron los grupos entre 2 y entre 3, solo 2 de los 4. Y por último,
también, y bueno, y ahí va todo el asunto de Machine Learning, ¿cierto? Ahí se utilizó el modelo que acaba de describir Claudio para poder decir cuáles son los alumnos que creemos que podrían desertar. Y por último, mensajes de recordatorio, 5 en total una vez al mes, acerca del programa, de que, diciéndole a los funcionarios, a públicos que tenían que utilizar esta información y mantener al día a los alumnos que estaban, digamos, que estaban con riesgo de deserción o no. Y acá hay un ejemplo de los mensajes de recordatorio, no sé si lo alcanzarán a ver, pero ahí dice algo así como una alerta que les avisa, déjame revisarlo acá, dice que el centro educativo está pendiente de registrar esta información y además dice gana un reconocimiento, aumenta la inscripción en primaria, en primero básico, y haga clic acá en el link Entre, que es el programa que estamos describiendo. La manera en que se implementó esto, acá estamos mostrando una línea de tiempo de cómo fue, parte todo con en el año 2018, cuando comienza, digamos, a inscribirse alumnos en la escuela. Parte del año 2018 y eso del año, déjeme ver, esto vendría siendo abril, 9 de abril de ese año, termina digamos, el registro de los alumnos del primer corte, ¿cierto? Después hacen una encuesta baseline que se llama una primera muestreo de datos para poder levantar información relevante acerca del estudio, y inmediatamente a eso hacen la distribución de la guía y el entrenamiento del primer tratamiento, ¿cierto? A todo esto recuerden que hay un grupo de 1000 escuelas en paralelo que no está recibiendo nada de estos tratamientos, solamente se está recopilando información para poder hacer comparaciones más tarde. Después, en el primer recordatorio, las escuelas que estén en ese grupo en particular, se comienzan a hacer test, que si yo dice reading test, mejor debería ir destacando esto. Claro, el puntero. Perdón, yo debería saber esto ya. Puntero, no lo pillo acá. Ah, pero tengo un puntero. No tengo puntero acá. Perdón, disculpe. ¿Ya dónde está? Claro, entonces acá comienzan a testear a los alumnos para, de nuevo, recopilar información acerca del potencial impacto sobre el programa. Recopilan más información. Y acá, a lo largo del tiempo, las escuelas que están en el entre 3 van recibiendo recordatorios acerca del programa. Y finalmente, digamos, se termina el año escolar y comienza, digamos, el registro de alumnos nuevos para el siguiente año. Y con esa información ya teniendo como de un año hacia otro, habiendo recolectado información acerca de los estudiantes, de las tasas de deserción, etcétera, se procede a hacer ya la evaluación de impacto. Entonces ahora si lo vemos de esto dentro del marco que estábamos describiendo anteriormente, acá ¿qué tenemos? Tenemos primero, en cuanto al modelo que están utilizando, utilizan un modelo de probabilidad lineal, ¿cierto? MCO o OLS, que se conoce también. El costo es bastante bajo, de $3, y la calidad ahí estamos viendo que es relativamente buena en cuanto podría considerarse obtener como accuracy alto en este tipo de programas, no es muy fácil. Y respecto de la variable de resultado, como lo describimos anteriormente, es, digamos, si es que los alumnos continúan o no en la escuela un año más tarde. O sea, una variable que es 0 o 1. 1 siendo si es que continúan, 0 si es que ya no continuaron los alumnos ese año. Y en cuanto a los factores que influyen dentro de esta variable, están los factores externos, como la cantidad de escuelas, ¿cierto? Esto en particular se aplicó en lugares solamente donde existe la suficiente oferta escolar. En otras palabras, porque lamentablemente en este país, lo que entendimos del paper, hay muchos lugares donde a pesar de que le faltan colegios, literalmente, o sea, si bien hay niños que podrían querer ir a la escuela, no pueden porque no tienen capacidad de infraestructura suficiente como para poder ir. Entonces es un factor externo importante. Y respecto al componente humano, tenemos dos partes, ¿cierto? Están quienes implementan, que son los docentes, y quienes reciben, que son los alumnos, digamos, el tratado final. Pero sin embargo, se identificó durante el desarrollo del experimento que existían incentivos negativos de los profesores a no reportar, porque finalmente si es que reportaban
decían que tenían alta deserción podría impactar de manera negativa. Entonces, reportar más casos de deserción implicaba darle más trabajo a ellos, porque tenían que comenzar a enfocarse en los casos. Entonces, hay digamos, una tasa de reporte baja, se entiende que hay. Disculpen. Y al mismo tiempo también se identificó que existían sesgos respecto a que los profesores se tendían a beneficiar más a los hombres que a las mujeres. Entonces, como les comentaba antes acá, lo que se compararon en realidad fueron dos proyectos. Uno, el modelo de Data Science de predicción versus solamente dar información. Y eso del modelo de Data Science finalmente igual tiene sus costos porque requiere recopilar información, requiere tener un sistema de información activo que esté funcionando. Algunos de los problemas que se encontraron fueron contaminación cruzada, los sesgos de profesores que le comentábamos, y la baja tasa de participación. Y finalmente, en cuanto a los resultados, se observa que mejoró la deserción, o sea, se disminuyó en 1.3 a 3%, pero sin embargo se identifica que no hay diferencias significativas entre estos tres programas, que puede ser algo a considerar, ¿cierto? Porque si efectivamente entre hacer un modelo de Machine Learning en este caso y poner más, digamos, agregar más features y recolectar mejor información, finalmente solamente con pasar a hacer un entrenamiento el primer día bastaba para mejorar, para disminuir las tasas de deserción. También está la evidencia de sesgo de género, que eso es algo que se identificó ahora, y dado que se identificó se puede tratar, se puede, digamos, lidiar con eso posteriormente. Y lo bueno de esto es que finalmente, que es algo muy importante, que hace que estos proyectos sean tangentes, porque pasa mucho también, yo me he fijado que está como, entre comillas, la moda de que tenemos que hacer un proyecto de ciencia de datos, tenemos que hacer esto porque hay que hacerlo, pero ahora yo creo que estamos en una etapa en la cual debemos ya comenzar a justificarlo más y por qué uno es mejor que otro. Y en este caso, haciendo evaluación de impacto, uno efectivamente puede monetarizar cuáles son los efectos que podría tener el proyecto. En este caso están diciendo que por cada $100 que se inviertan por niño, estamos aumentando en casi un año la escolaridad. Y eso es bastante, digamos, costo eficiente. Y acá estamos mostrando un ejemplo del tema de los sesgos, ¿cierto? En cuanto al riesgo que percibían los profesores respecto de que iban a dejar la escuela. Entonces, el riesgo observado es que digamos, las mujeres, dice que el riesgo es mayor para las mujeres. En particular, se cree, los datos observados sugieren que es más probable que una mujer deje la escuela que un hombre. Sin embargo, los profesores percibían lo contrario, que era mayor riesgo que los hombres dejaran la escuela. Entonces, para concluir, si bien el uso intensivo de datos es un imperativo, ahora la cuestión es identificar cuál es el mejor modelo de ciencia de datos a utilizar. O sea, ya sabemos que los datos los tenemos ahí, tenemos que aprovecharlos, pero la pregunta es, ¿cómo los utilizamos? ¿Cuál es la mejor manera de utilizarlos? La evaluación de impacto en experimentos es una disciplina que tiene una larga tradición científica, sin embargo existen pocos casos en donde se utiliza. Como les comentábamos, para ciencia de datos, como les comentaba en un principio, con Claudio hemos estado realizando una revisión de literatura y no hemos encontrado muchos casos en los cuales estén vinculados los dos. Un proyecto de ciencia de datos con evaluación de impacto. Por lo general, todos los papers de ciencia de datos están preocupados en el área de la calidad de la predicción del modelo, pero pocos miran respecto a cuáles son digamos, el efecto real que tienen sobre la variable de interés. Y al respecto, nosotros proponemos una mirada más sistemática sobre el asunto porque creemos que es importante tomar esto en consideración y comenzar a idear una técnica y una manera más sistemática de realizar, de evaluar estos proyectos de ciencia de datos. Y con eso creo que estamos... Sí, gracias George. Básicamente, solamente sumarme las palabras de George, que básicamente la idea del curso es otorgar esta mirada sistemática a los modelos, porque no es la idea crear modelos por crear, sino que siempre tiene que haber una evaluación posterior, y ya sea primero, obviamente, en el modelo, que son las formas tradicionales que se enfocan en Machine Learning, pero posteriormente su real impacto en la realidad. Y con eso, básicamente, le dejamos la invitación abierta al curso de evaluación de proyectos de ciencia de datos,
que va a iniciar en noviembre de este año, ¿ya? Así que con eso concluimos esta parte de la presentación y quedamos abiertos para cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias, Claudio y George, por esta presentación. Siempre es interesante saber sobre casos reales, muy ilustrativo. Así que bueno, invitamos a todos quienes quieran hacer preguntas a nuestros expositores. Pueden hacer sus preguntas a través del chat, pueden levantar la mano, a ver si les podemos dar la palabra, pueden simplemente hablar. Acá ahora empieza esta parte más de conversación al respecto. Por ahora no había habido ninguna pregunta en el chat. Tal vez hay algo que quiera agregar, Claudio. Yo quiero hacer una pregunta. Ah, bien. Voy a tirar la primera piedra. ¿Cómo ven ustedes y la evaluación de este tipo de proyectos en Chile? Sí, se ha hecho muy poco, pero ¿creen ustedes que es algo, existe algún compromiso institucional o algo parecido? ¿Creen que esto puede empezar a como que tomar vuelo de cierta forma la evaluación de este tipo de algoritmos? Bueno, voy a partir primero con respecto a mi parte más cercana, que es Machine Learning y la evaluación de los modelos. Obviamente siempre se realiza, en general, en todos los proyectos que he visto, se realiza ese tipo de evaluaciones, de las primeras que hablamos, pero no tanto así de la segunda, de las evaluaciones de impacto. Y creo que ahí estamos al debe en el sentido de que para cualquier política pública deberíamos empezar a motivar ese tipo de evaluaciones, dado que estamos utilizando recursos de todos los chilenos, básicamente, para generar este tipo de modelos. Y si finalmente no está haciendo ningún impacto contundente en el resultado final, probablemente es mejor que no se implemente, que no llegue básicamente a producción. Es más barato, de hecho, hacer eso que dejarlo corriendo y manteniendo ese modelo y teniendo gente manteniendo ese modelo si realmente no existe un impacto. Así que creo que podríamos avanzar en esa dirección. Hay muy pocos proyectos que se ven ese tipo de cosas y de hecho, en general, la evaluación de proyectos, la evaluación de impacto, perdón, no es muy utilizada, sí, obviamente en el área de Machine Learning, no en otras áreas que yo sé que se utiliza. Sí, ¿no? Y para agregar, claro, o sea, acá está en Hacienda, ¿cierto? Está en la DIPRES, está el programa de evaluación de impacto, que digamos, tiene varios años trabajando y es bastante distinto, bien respetado, pero tal como dice Claudio y como yo hacía énfasis anteriormente, en el área de Machine Learning, de Data Science, no se ve mucho esto. Y de hecho, alguien podría decir, claro, pero en Data Science, Machine Learning está todo lo que se llama el A/B Testing, ¿cierto? Que tiene que ver cuando uno, por ejemplo, tiene una página web y lanza una versión de la página web y a una mitad del usuario le muestra una versión y a la otra mitad le muestra otra. No es exactamente lo mismo, está en línea con eso, pero el tema es que esto tiene, yo creo en particular que se ve como más o menos nicho cuando dice ser algo más generalizado. Tal como decía Claudio, de nuevo, en el área de Data Science no se ha visto mucho y nosotros tampoco hemos encontrado bastante casos en el cual se aplique experimentos o evaluación de impacto en proyectos sociales. Y de hecho esto yo diría que debiese ir un poquito más allá. Mi opinión personal, yo habiendo tenido experiencia también en el sector privado en Chile, se me hace mucho que hace un tiempo atrás, desde hace un par de años ya, que el tema, por ejemplo, como el Data Cube y estas como buzzwords que le llaman, cosas que habían llegado, ya no es suficiente. No es solamente de saber decir, no, yo sé programar Python, yo sé hacer un modelo de Deep Learning. Ya no basta con eso. Ahora estamos entrando en una etapa en el tiempo donde hay que hacer estas cosas de manera más refinada, donde ya no basta solamente con correr el modelo, tenemos que ver más los detalles y ver efectivamente si está funcionando o no. Si es que el dinero que se está invirtiendo, ya sea público o privado en este proyecto, vale la pena hacerlo y está generando los resultados que se esperan. Sí. Muchas gracias. Sí. Ojalá que se empiece a avanzar sobre este tema. Hay un par de preguntas en el chat. Beatriz Hernández
pide si pueden explicar nuevamente la diferencia entre datos dentro de la muestra y datos fuera de la muestra. Sí, no hay problema. Vuelvo a la PPT para mostrar esa parte. Bueno, aquí cuando mencionamos datos de muestra, básicamente se refiere a los datos específicos que se utilizaron para entrenar un modelo en particular, ¿no es cierto? Nosotros mencionábamos que hay 3 tipos de modelos: están los modelos que tenían variables individuales, de hogar y de escuelas, o sea, todo esto sumado. Y cada uno de ellos se puede entrenar con distintos tipos de datos. Entonces, nosotros, normalmente lo que se utiliza en Machine Learning particularmente, es que el set de datos completo no se utiliza, sino que nosotros tenemos una parte que la separamos del resto de los datos, y esa parte la utilizamos para entrenar los modelos, ¿ya? Es decir, esa parte solamente va va a influir en cómo se construye un modelo, ¿ya? Luego tenemos otra parte que dejamos fuera, que esos datos que dejamos fuera le decimos fuera de muestra, ¿ya? O le decimos datos de prueba. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros hicimos un modelo que entrenamos estos datos de entrenamiento, generamos este modelo, que básicamente es una función matemática, por así decirlo, y aplicamos esa función matemática a estos datos de prueba. Y luego vemos efectivamente cómo funciona esa función matemática dentro de estos datos de prueba. Y con eso, nosotros efectivamente estamos teniendo la métrica real que podríamos observar en la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad nosotros siempre vamos a tener esta función matemática. Y luego cuando llegue un caso, por ejemplo, un niño que tiene esta variable individual, estas variables de hogar, estas variables escolares, y le vamos a decir al modelo Machine Learning, dime si este niño va a desertar o no va a desertar. Entonces lo que va a hacer este modelo es, sin saber nada, o sea, solamente resolviendo la variable, va a decir, este niño es más probable que deserte. Entonces, ese es como lo que va a pasar en la realidad. Y cuando yo estoy haciendo este símil de separando los datos entre los de entrenamiento y los de prueba, básicamente eso es lo que está pasando por detrás. El modelo no está viendo estos datos, no los vio previamente, sino que solamente lo voy a utilizar para ver cuán efectivo es el modelo, o sea, cuán bien está funcionando, la performance de este modelo. Entonces yo voy a predecir en cada uno de esos datos de muestra, y luego comparo efectivamente con lo que pasó en estos datos de muestra, porque a diferencia de lo que pasa en la realidad, yo efectivamente sé qué pasó en estos datos de muestra. Yo sé que de estos datos de muestra, tantos desertaron y tantos no desertaron. Pero en la realidad, yo solamente en un año, por ejemplo, al principio del año 1, yo voy a saber, el modelo me va a decir, este niño va a desertar, por ejemplo, y después al otro año recién, yo voy a saber efectivamente si desertó o no desertó. Entonces ahí recién voy a saber si efectivamente mi modelo le está acertando, ¿ya? Pero en esta parte del laboratorio, donde yo separo mis datos, yo inmediatamente sé si este modelo está funcionando efectivamente o con qué rendimiento está funcionando. Y por eso se hace esta separación, en el sentido de que cuando yo utilizo datos de muestra y después calculo la sensibilidad y la tasa de falsos positivos dentro de esos mismos datos, dentro de los datos que vio el modelo, siempre van a ser más altos, o generalmente van a ser más altos, porque claramente tienen más información de esos mismos datos. Pero en cambio los datos de afuera, los que no se han visto, no se tiene tanta información, es decir, porque pueden tener una distribución un poquito distinta, o uno obviamente hace distintas técnicas para que tengan una distribución similar y puedan tener un resultado similar, pero no siempre es así. Y los resultados generalmente bajan, el rendimiento baja. Y por eso los resultados fuera de muestra tienen una peor performance que los datos de entrenamiento o dentro de muestra. No sé si queda clara la consulta, o sea, la pregunta. A mí me quedó clara. Sí, dice, muchas gracias por la respuesta, muy claro. Hay un comentario de Jorge que le hubiese gustado haber tenido como una tabla que sistematizara distintas metodologías que se pueden utilizar para la evaluación de impacto. Vamos a entrar un poco en detalle eso más adelante, pero hay una pregunta bien específica de Enrique que dice, ¿cómo logran corregir los modelos basados en el ejemplo, o sea, el caso que vimos, de boicots de personas o si es que hay sesgos en la medición? Bueno, eso, respecto al tema de las metodologías existentes de evaluación de impacto, claro, o sea, podríamos haber puesto eso, pero en pos del tiempo no lo hicimos, pero en general podemos decir que existen dos grandes tipos, digamos, los que son los experimentales y los cuasi experimentales. En los experimentales, como el que vimos recién, desde entonces es un experimento donde uno tiene tratados y controles,
y para hacer, digamos, el análisis más limpio. Pero después los quasis experimentales son aquellos en que la posibilidad de hacer como randomización de tal manera no es posible. Entonces uno tiene que tratar de diferenciar el tratado de control utilizando otras técnicas, pero eso lo podemos ver en detalle más adelante también. Bueno, y si toman el curso, claramente vamos a revisar esos temas. En cuanto a cómo corregir los modelos en base a los como boicots, los problemas que generan los sesgos de la medición de las personas, eso se corrige volviendo al diseño, básicamente. O sea, por eso la idea es que uno siempre tiene que estar revisando esto. Uno no puede como armar un modelo, un programa, dejarlo así, después seguir hacia adelante. Uno tiene que estar constantemente evaluando, digamos, cuáles son los resultados y viendo cómo va cambiando. En este caso, los problemas de sesgo no se habían identificado anteriormente en los modelos, y probablemente quizás los que están desarrollando este sistema podrían tomar eso en consideración posteriormente y darle por ejemplo, darle más énfasis a los casos de mujeres que pueden desertar, de alguna manera u otra, tratando de controlar por los sesgos que muestran los profesores. Pero claro, al final del día eso se corrige volviendo digamos, al diseño, porque es imposible poder ver cuáles son todos los potenciales problemas que podrían ocurrir en estos casos. Muchas gracias por ambas respuestas. Víctor pregunta si es que la evaluación de un modelo siempre se tiene que hacer con el dataset de testeo, pregunta si es que se puede evaluar con el dataset de entrenamiento. Nuevamente, básicamente volviendo a lo que vimos anteriormente, probablemente si uno solamente testea con el dataset de entrenamiento, va a obtener esta parte de la película, o sea, o parte de foto, por así decirlo, ¿cierto? Esta parte bonita de la foto. Y luego, si es que no tienes la otra parte de los datos fuera de muestra o de testeo o de prueba, te vas a perder esta parte que es lo más similar que va a pasar en la realidad. Entonces, ahí uno tiene que ser bastante como sincero y honesto consigo mismo cuando está generando el modelo, es que probablemente estos números no van a ocurrir en la realidad, ¿ya? Tus resultados van a ser más parecidos a estos números. Entonces, finalmente, si uno dice, ya yo voy a solamente testear los datos de entrenamiento, uno tiene que ser consciente de que estos números no se van a alcanzar, ¿ya? O es muy difícil que se alcance. Obviamente siempre, esto es probabilístico y puede pasar, pero es muy difícil que se alcance. En cambio, si yo utilizo una separación de testeo y entrenamiento, yo estoy tratando de simular lo más cercano que podría pasar en la realidad. Aún así es un laboratorio y probablemente puede que no pase. Y de hecho, se ven muchos casos que uno prueba estos modelos y después la realidad es aún peor. Entonces, solamente para que uno tenga consciente de que estos números que están acá no siempre se van a reflejar, y cuando también uno, y cuál es la idea del curso también, es como que uno entienda esas diferencias. Por ejemplo, si viene una empresa a ofrecerme, o algún desarrollador o algún otro persona que, no sabiendo yo, no siendo experto en evaluación de modelos, pueda entender esas diferencias, pueda decir, oye, pero esto estamos hablando de datos que están solamente evaluándose el entrenamiento, o también en fuera de muestra, o qué hiciste tú para evaluar esto. Porque claramente uno puede vender, por así decirlo, un modelo súper potente, que funcione súper bien, pero finalmente cuando ya uno lo implementa en la realidad o en casos que no se han visto, tal vez el modelo no funcione tan bien. Y por eso es importante siempre hacer este tipo de evaluaciones separadas, ¿ya? Entre los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Gracias, Claudio. Hay otra pregunta de Juan Andrés Escobar, que también tiene que ver un poco con esto, y él pregunta, ¿cómo elegir la muestra? Hay dos tipos de muestras, diría yo, ¿no, Claudio? Sí, dale tú, en realidad. Claro, que se podría decir que son dos tipos de muestras. Claro, una en este caso, el primero que está viendo Claudio, ¿cierto? El modelo de ciencia de datos de predicción. Eso es un tema. En general, la filosofía ahí es poder escoger la mayor cantidad de datos posible, ¿cierto? Mientras más información puedas recabar al respecto digamos, de los individuos, más preciso, mejor va a ser tu modelo. Pero en el caso de los experimentos en sí, de la evaluación de impacto, depende de varios factores. Depende del tipo de variable de interés que uno quiera ver. Existen casos en los cuales la prevalencia de la variable de interés puede ser baja, por ejemplo, entonces uno necesita un tamaño muestral más grande.
tiene que ver también con la heterogeneidad de la población y hay que hacer unos supuestos. Entonces, finalmente, todas estas cosas se reducen un poco también a lo que se llama los análisis de poder, en los cuales uno quisiera ver si es que efectivamente, digamos, la pregunta sería, ¿qué tamaño qué efecto estamos esperando encontrar? ¿Cuál es el tamaño de efecto? Y en función de ese tamaño de efecto mínimo que estamos esperando encontrar, uno puede escoger la muestra. Pero de nuevo, o sea, se reduce más o menos a eso. Hay un montón de variables que entran en juego, pero todo se reduce a ver, digamos, cuál es el tamaño del efecto que uno está esperando encontrar. Y alguien también pregunta por ahí cuáles son los conocimientos base que se requieren para el curso. Bueno, la verdad, no estoy seguro de qué tanto conocimiento matemático o estadístico o computacional se requieren, porque finalmente, al menos la visión que yo creo que comparto con Claudio es que nosotros estamos orientando esto más a un tema de entender, de la intuición y de entender, de poder aplicar estos conceptos. O sea, los mejores proyectos son los que se hacen en equipo, ¿cierto? No puede ser posible que una persona sepa todo, que sepa, digamos, que haga la matemática, que conozca los datos, no, eso es imposible y es mejor cuando uno tiene especialistas. La idea de este curso es como para un nivel un poquito más alto de poder como dirigir, poder organizar y poder tratar de identificar en cierta medida cuáles son las técnicas que se podrían utilizar. No necesariamente entender por debajo todo lo que está pasando, porque eso ya es otro tipo de curso. Pero finalmente, como les digo, hacer énfasis en que la idea es que ustedes puedan entender los conceptos básicos y que esto pueda servir para, digamos, como para partir los proyectos. Ahora, cuál es el modelo de Machine Learning que se utiliza, cuál es la técnica de evaluación de impacto en particular que vamos a utilizar, esos son detalles que se pueden ver más adelante, pero al menos van a tener como las ideas generales como para poder comenzar a hacer esto ustedes mismos. No sé si Sí, y también quería agregar, con respecto al tema de qué es lo que se espera dentro del curso, también es ver esto en casos. O sea, la idea es que esto sea aplicado y no solamente una parte teórica. Obviamente se explican los conceptos generales, pero la idea es que existan casos donde ustedes vean donde esto sea aplicado. No nos sirve mucho para una persona que no tiene como toda la base matemática que solamente le enseñamos teoría, sino que es teoría aplicada a casos, porque básicamente así es como aprender a cómo lidiar con esto en la realidad. Y con respecto, solamente para cerrar el tema de la muestra que había mencionado anteriormente, en general en las muestras, ya sea cuando las dividimos en entrenamiento y prueba, uno trata de que tengan la misma distribución dentro de las muestras en variables que uno podría, por ejemplo, la variable objetivo, uno esperaría que tuvieran la misma distribución. Entonces, uno trata de guardar ese tipo de cosas. Obviamente siempre teniendo la mayor cantidad de datos, pero por lo menos teniendo esa salvedad. Muchas gracias a los dos. Jim estaba respondiendo a una persona por el chat, a David Huamán, que te preguntaba si es que personas que no están en Chile pueden inscribirse en el curso. Pero igual quiero decirlo en voz alta, sí, esto es un curso abierto. Todos los cursos, toda la oferta programática del GovLab en este año es online, completamente online. Así que eso también permite que podamos llegar a otros países de la región, que es algo que nos interesa mucho. Bueno, al parecer contestamos todas las preguntas. Hace ya varios minutos que no sale nada nuevo en el chat. Entonces, quiero dar las gracias a nuestros expositores, Claudio y George, por su disposición y su presencia, que dieron gran relevancia a este taller, en el cual se entregó una mirada general de técnicas y herramientas de evaluación y validación de proyectos de ciencia de datos, basándonos en el caso de Guatemala. También agradecemos la asistencia, preguntas e intervenciones de cada uno de ustedes, y les queremos decir que a posterior les vamos a enviar el link de YouTube, donde van a poder encontrar la grabación de esta charla y también la grabación de todas las charlas y talleres de la Feria de Ciencia de Datos, para que puedan revisarlas en caso de que no hayan podido asistir. Les deseamos que tengan una excelente jornada y les extendemos la invitación para que nos sigan a través de nuestro sitio web govlab.uai.cl y de nuestras redes sociales en Twitter y LinkedIn. Quiero aprovechar también de invitarlos a participar el próximo martes 18 a las 9:30 am, hora Chile, a un seminario que vamos a hacer
que se llama Salud Mental Infanto-Juvenil en Chile durante el COVID-19, que fue un proyecto que realizó el GovLab el año pasado junto a la Fundación Todo Mejora en Chile. Ahí está Jim ya les envió el link de inscripción por el chat. Un abrazo muy grande a todas y todos, muchas gracias por participar de esta primera feria de ciencia de datos que organizó el GovLab de la UAI, y espero vernos en otros eventos durante este año. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, chao. Chao, gracias, que estén bien. Gracias. chao. Gracias.